Bueno, pues muchas gracias ante todo por esta oportunidad de poder compartir la palabra en esta mañana. Pues como ha dicho Gabriel, pues yo soy Jesús González y lleváis varias semanas, un par de meses ya, o tres, 4 mesecillos viéndonos de aparecer por aquí. Entonces más o menos a lo mejor os ha ido sonando un poquito mi cara, pero no sabíais exactamente ubicar quiénes somos, ¿no? Pues sí, nosotros somos Jesús, María y 4 criaturas que vienen con nosotros a todas partes, de las cuales 3 de ellas están hoy en el campamento. Así que esta tarde creo que, como algunos de vosotros, me tocará ir por allí, por los Naranjos. Pues nosotros somos malagueños, los dos, y hemos estado en diferentes lugares sirviendo al Señor de diferentes maneras, y ahora hace poquito tiempo que estamos por aquí, por Sevilla, como se ha dicho, ubicados en Santi Ponce, donde tengo el privilegio de servir como profe y decano de la facultad, pero sobre todo como profe, que es lo que más me gusta. Así que, bueno, gracias de nuevo por la oportunidad de compartir la palabra, lo cual hago con mucha ilusión, humildad y respeto delante de este selecto auditorio. ¿Qué me diríais si os dijera que mañana, a esta hora, ¿qué hora es? Las 12:30 pasadilla. La gasolina va a estar a 1,90 € el litro. Más de uno hace... complicado, ¿no? Bueno, ya sabéis que en la mayoría de los sitios ya están a más de 2 euros. ¿Verdad? El gasoil, que uno va pasando y va teniendo un poquillo ahí, señor, la próxima vez que me toque a mí pasar por el repostaje, ¿a cuánto va a estar esto? ¿No? ¿Hasta cuándo va a llegar? Ya sabemos que con los tiempos que corren y cómo se está encareciendo la energía, el precio del petróleo es la primera ficha del dominó, ¿verdad? Empieza a caer la primera y una vez va cayendo eso, empieza a arrastrar consigo pues el precio de la energía, el transporte, los costes de producción, hasta que un día vas al Mercadona y ves que en la estantería está todo mucho más caro, ¿verdad? Y lo notamos muchísimo en este tipo de tiempos que se tornan difíciles, ¿no? Pero bueno, guerra, pobreza, carencia, hambre... no son solamente palabras que están a día de hoy en las noticias y en los periódicos, sino que son términos tan antiguos como la humanidad misma, en realidad. Son el reflejo de un mundo que ha decidido vivir de espaldas a Dios, a su Creador. Pero insisto, ¿qué me diríais si os dijera que mañana a esta hora la gasolina va a estar a 1,90 €, ¿no? Pues nada, imposible, ¿verdad? Imposible. Ni aunque la guerra se acabase hoy, que llegamos a las 3 de la tarde, ponemos las noticias, ¿verdad? Y dijeran, se acabó la guerra, y empezaran a salir todos los petroleros por ese estrecho de Hormuz, que nos hemos aprendido el nombre ahora, ¿verdad? Ni aun así mañana estaría la gasolina a un precio tan asequible o tan barato. Esta es precisamente la predicción así de sorprendente, de tajante y de segura que hizo el profeta Eliseo en el relato que nos toca estudiar en esta mañana. Como veis la portada, no sé si se aprecia bien, estaremos en Segunda de Reyes y no me he comido mucho la cabeza para buscar un título, ¿no? Desesperanza y salvación. Vamos a ver un texto narrativo de la Escritura que es dramático, que es intenso. Es más, el texto que vamos a recorrer juntos en esta mañana, si fuese una película que tuviese que ser calificada por edades, quizá no sería ni siquiera para todos los públicos, ya que por momentos es violento o perturbador, ¿no? Ahí tenéis en realidad una pista de los personajes que van a aparecer. Esto tiene puntero, ¿no? ¿Funciona? Bueno, no sé si lo apreciáis, pero ahí vemos a un rey, ¿verdad? Ese va a ser un rey con el corazón rebelde y endurecido. Vemos a una mujer que sostiene un bebé, es una mujer perturbada, que enloquece de hambre.
Vemos también a un sicario. Esto no sé si se aprecia bien, pero es la hoja de su daga. Vemos a un oficial que va a ser incrédulo y vemos al profeta Eliseo. Y aquí un poquito más abajo, en la imagen, vemos a los 4 insólitos personajes que se van a convertir en los inesperados protagonistas de este relato, ¿no? Básicamente vamos a ver un conflicto en el que la potencia de Siria va a sitiar la ciudad de Samaria, ¿no? Y según vamos a ver, a medida que se va desarrollando este relato y este argumento y cómo van evolucionando los personajes, en realidad la historia en sí nos traslada una premisa muy clara. Y si te vas a quedar con algo, aunque sea una frase, quédate con esto, que es lo que esta historia nos traslada a nosotros esta mañana. Y es que, aunque la situación se vuelva desesperada y aunque hayamos sido rebeldes, aún podemos confiar en la misericordia y el poder de Dios para salvar. Lo voy a repetir porque quiero que de verdad esta afirmación que nos traslada la Escritura cale en nuestra mente, penetra hasta nuestro corazón. Aunque la situación se vuelva desesperada, aunque hayamos sido rebeldes, aún podemos confiar en la misericordia y el poder de Dios para salvar. Si tenéis la Biblia delante, vamos a ir abriéndola, pero antes de nada me vais a permitir que haga otra vez una pequeñita oración y nos encomendamos de nuevo al Señor, si os parece. Con humildad, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo que nosotros somos indignos, Señor, de estar en tu presencia. Confiamos, Señor, en la sangre de tu Hijo que nos cubre y nos hace aceptos delante de ti, Señor. Todo lo que traemos en nuestra mente, en nuestros corazones, en el trajín del día a día, queremos rendirlo a tus pies ahora, Señor. Y queremos continuar adorándote en la medida en que prestamos atención a tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a abrir la mente, el corazón y la vida para que tu palabra lleve fruto en cada uno de nosotros, Señor, y que a mí me ayudes a exponerla fielmente. Oramos por medio de Cristo. Amén. Amén. Vamos a empezar a dar lectura. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 6. Y los primeros versículos dicen lo siguiente. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo un gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Este sería el detonante, digamos, del conflicto que se va a desarrollar aquí en esta parte de la Biblia, ¿no? Vemos que Ben-Hadad, un rey extranjero, un rey de Siria, que es al norte. Por cierto, Siria sería lo que hoy día más o menos ocupa los territorios del Líbano. Pues vemos que mueve ficha, reúne a su ejército y decide sitiar la ciudad de Samaria. Ahora, déjame dar un poquito de contexto a lo que estamos leyendo aquí, ¿vale? En el Antiguo Testamento, o también podríamos decir en la Biblia hebrea, este texto pertenece a una colección llamada Los Primeros Profetas. Los Primeros Profetas. Los primeros profetas son los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y tú estás diciendo, espera un momento, ¿cómo que los primeros profetas? Esos son los libros históricos de mi Biblia. Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿no son acaso las narraciones de todas las vicisitudes de Israel a lo largo de varios siglos? Bueno, es sorprendente que se llame los primeros profetas, a no ser que tengamos en cuenta cuándo, dónde y por qué tomaron forma estos documentos. ¿Sabéis dónde? ¿O cuándo? Básicamente tomaron su forma final durante el cautiverio
babilónico. En aquellos años cuando los israelitas habían sido conquistados y deportados a Babilonia como esclavos. Es en aquellos años, precisamente siglo VI, más o menos antes de Cristo, que estos libros terminan de tomar su forma como colección llamada Los primeros profetas. ¿Y por qué ese título? ¿Por qué los primeros profetas? Porque en realidad no es solamente la crónica de lo que allí sucedió. Estos libros son la reflexión de las razones morales y espirituales que llevaron al pueblo de Israel a ese escenario. Veréis, toda la historia del Antiguo Testamento se puede comprender desde un único prisma, que por cierto es lo que ya se nos anticipa en Deuteronomio 28-29, y es que hay un patrón que se repite. Cuando el pueblo es fiel al Señor, Dios bendice y da prosperidad. Y cuando el pueblo es desobediente al Señor y rebelde al pacto, hay hambruna, necesidad, guerra y prevalencia de los enemigos y esclavitud. Y este es el ciclo que una y otra vez se va a ver repetido en los libros de los primeros profetas, los libros de historia de la Biblia. Pero a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel y mostrando misericordia a un pueblo rebelde. Ahora decidme si nos podemos o no nos podemos nosotros mirar en el espejo de estas historias, ¿no? A pesar de todo, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue mostrando misericordia a personas que a menudo se rebelan contra Él. En otras palabras, cuando Israel leía estas historias, ellos estaban diciendo: los errores del pasado nos han llevado a esta situación de esclavitud, pero todavía hay una oportunidad para hacer las cosas bien delante del Señor si nos arrepentimos e imploramos su favor. Esa es la lectura que ellos hacían de este tipo de historias. Ahora vemos ya, una vez provisto el contexto, ¿no?, que Ben-Hadad, rey de Siria, estamos en la época del reino dividido, al norte está Israel y al sur está Judá. Entonces dice que el rey de Siria tomó su ejército y subió y sitió a la ciudad de Samaria. Ya sabéis que un asedio consistía que ante la imposibilidad de penetrar en una potencia extranjera, en una ciudad, lo que se hacía era aislarla alrededor, para impedir la entrada o salida ni de personas y sobre todo de mercancías, ni agua, ni comida, ni nada. Lo cual es semejante a la ocurrencia de poner una olla exprés en el fuego y que no tenga válvula, ¿no?, de aislar la presión, de aliviar la presión. Al final llega un momento cuando la presión es insostenible y la cosa revienta, ¿no? Eso era básicamente un asedio. No sé si está rozando, no estoy metiendo ruido, ¿no?, con esto, ¿no?, de la chaqueta. Bueno, vale, seguimos. Como vemos, el texto nos informa que se produce una inflación atroz. Bueno, eso no nos suena a nosotros demasiado lejos, ¿no? No sé si algún osado hoy en día se atreve a ir al Mercadona y llenar el carrito hasta arriba. Yo, que tengo 4 niños, sé lo que es, y a veces da susto, ¿verdad? Cuando estás ahí echando cosillas ya en la cinta que te van a cobrar y tú vas viendo de subir, pip, 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 y tú vas viendo la cuenta, es como que va doliendo un poquito, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene los tiempos de guerra, inseguridad, los precios se disparan. Como dice aquí este arranque, dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Una pincelada para que veamos de qué estamos hablando. Para empezar, la carne de asno era impura, ¿vale? Es decir, por ley estaba prohibido comer carne de asno. ¿Cuánto más la cabeza de un asno? Pues estamos hablando que se vendía al cambio y calculando los valores de la plata por 600, 700 euros, allá dentro de Samaria. Lo del estiércol de paloma no se sabe muy bien qué es, de hecho la traducción es un poco oscura en este caso, y no se sabe bien si era de verdad literalmente caca de paloma o unas plantas inservibles, ¿no? En cualquier caso estamos hablando de una taza, una tacita, de algo prácticamente
inútil que muchos estaban dispuestos, por lo visto, a llevárselo al estómago. Ahora, ¿para qué se nos informa de esto? Para que nos demos cuenta de que la situación rápidamente se volvió desesperada e insostenible. Vamos a ver qué pasó. Dice que pasando el rey por el muro, una mujer le gritó y le dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero? ¿Del lagar?». Y le dijo: «¿Qué tienes?». Y ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo». Y cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo y él dijo: «Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy». Aquí empieza a subir la calificación de edad de este relato. Esta escena nos muestra un diálogo entre el rey de Israel y una mujer anónima, y es una escena que nos muestra la gravedad extrema de lo que estaba sucediendo allí dentro de Samaria, ¿no? No se menciona al rey por su nombre, pero dejadme que os diga que se trata del rey Joram, que era el hijo de los infames Acab y Jezabel, de lo peorcito que ha pasado por los reyes de Israel, que promocionaron la idolatría y persiguieron a los profetas, ¿no? Ya sabéis la historia. Ahora, encontramos aquí en este texto una historia de canibalismo terrible y perturbadora. Y no es necesario meterse mucho más en detalle, ¿no? Pero como suele decirse, en situaciones extremas sale lo peor y lo mejor de las personas. A modo de ilustración, y no hace falta tampoco entrar en valoraciones políticas de ningún tipo, pues un ejemplo reciente lo tenemos en lo que pasó en Gaza, ¿no? Cómo se quedaron aislados mucho tiempo y cómo se veían imágenes de gente allí pasando hambre cerca de la alambrada o cerca de donde iban a entrar los camiones, suplicando por algo de comer, ¿no? Yo creo que es difícil juzgar lo que estamos leyendo aquí, precisamente porque no sabemos hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar en una situación así desesperada, ¿no? Por lo tanto, yo me acerco a este texto con prudencia. Y la verdad que esta mujer me desorienta, porque no sé si actuó movida por la necesidad, la desesperación, la maldad, o quizá una combinación de todas esas cosas juntas, ¿no? La cuestión es que al final traspasó todos los límites, cometiendo un acto criminal, depravado, abominable, que precisamente se encuentra predicho tristemente en Deuteronomio 28:53. Vosotros lo repasáis luego si os da curiosidad, pero efectivamente Dios había dicho que se iban a enfrentar a este tipo de situaciones hasta el extremo de comer a sus hijos. Para colmo, fíjate bien en lo que dice la mujer. Tómate un segundo y mira o en tu Biblia o en la pantalla las palabras de la mujer. Repásalo bien. ¿No te da la sensación de que no está lamentando tanto el hecho de haber canibalizado a su hijo como el hecho de no poder hacer lo mismo con el hijo de su cómplice? Probablemente esta sea una buena representación de los habitantes de Samaria, que estaban desesperados por un lado y totalmente en rebeldía por otro.
Acto seguido, pues vemos cómo reacciona el rey, ¿no? Se rasga los vestidos, enseña el cilicio, que era una prenda interior que se usaba para mostrar luto. El cilicio era una especie de ropa interior hecha de pelo de cabra o de camello, que era muy incómoda y que expresaba esa agonía del corazón, ¿no? Ahora, acto seguido el rey se juramenta contra Eliseo, mandando a decapitarle en aquel mismo día, ¿no? Eso contrasta con otras reacciones de otros reyes, ¿no? Antes, al comenzar el culto, estábamos viendo la reacción de David, cuando tuvo que huir a territorio enemigo y su vida corría peligro. Y reyes como David o Josafat en el futuro acuden a buscar a Dios en momentos de extremo peligro. Sin embargo, Joram y toda esa casta de reyes del norte más bien endurecían el corazón, como el antiguo faraón. Igual, endurecían su corazón contra Dios. Quizá una primera lectura que tú y yo podemos hacer es ¿cómo reaccionamos nosotros en situaciones difíciles? Porque cuando todo te va bien, ¿verdad? No hay problema. Nos venimos aquí a la iglesia, nos ponemos una chaquetilla, tu mejor camisa y tu mejor sonrisa y todo está bien. Sin embargo, cuando las cosas no salen como tú esperas, cuando tienes problemas, cuando el Señor permite que a tu vida lleguen circunstancias dolorosas, difíciles, que te llegan a hacerte sentir atrapado, como aquí, ahí es cuando quizá de verdad empezamos a ver a través de nuestro carácter, nuestras palabras, quizá la amargura de nuestros comentarios, nuestras acciones, nuestras decisiones. Ahí es donde de verdad se ve lo que llevamos por dentro. Cuando las circunstancias nos aprietan y nos exprimen como una esponja que suelta lo que llevaba dentro, ¿verdad? Continuemos con nuestro pasaje. Dice, Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Y aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él dijo, ciertamente este mal del Señor viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y dijo entonces Eliseo, oíd la palabra del Señor. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Bueno, la trama va avanzando, ¿verdad? Y ahora se nos traslada hasta el hogar de Eliseo, donde no estaba solo, estaba en compañía de los ancianos de Israel, del pueblo. El texto no dice el motivo, el texto no dice por qué, pero quizá los ancianos estaban allí buscando, no sé si orientación, guía, dirección o alguna palabra de parte del varón de Dios. Y es verdad que a veces el relato aquí se vuelve un poco oscuro, pero vamos a tratar de dilucidar qué es lo que se nos está relatando aquí. Eliseo, ¿quién es Eliseo? Eliseo, según se va viendo toda su trayectoria anterior, en ese momento es el profeta, ¿vale? El profeta representante de Dios ante el rey y ante el pueblo, la persona designada por Dios para velar de que su pueblo fuese fiel al pacto. Por cierto, a mí siempre me llama la atención la confianza de Eliseo, ¿verdad? En momentos de enorme desesperación, peligro de muerte, hambre, escasez extrema, el varón de Dios se nos presenta aquí como completamente confiado en el Señor. Una interesante lectura, ¿no? Ahora, la mano de Dios sí que comienza a hacerse muy patente en la forma en que este Eliseo, el profeta, fue advertido de los planes del rey para asesinarlo.
Claro, y con la ayuda de los ancianos allí presentes, lo que se entiende de este pasaje es que cuando ese sicario viene en busca de Eliseo, las personas que hay allí reunidas lo ayudan a retenerle hasta que llegara el rey, porque decía que los pasos de su amo venían detrás de él. Es decir, que el rey también venía de camino a casa de Eliseo. Eso es lo que se está dando a entender ahí. Entonces, claro, cuando se hace evidente que Dios ha salvado a Eliseo de ser asesinado, al mismo tiempo también se está haciendo evidente otra cosa. ¿El qué? Se está haciendo evidente que la mano de Dios también está detrás del asedio de parte de Siria. De ahí que esta expresión del rey a su llegada, de esto viene de parte del Señor, ¿para qué he de esperar en Jehová? Es decir, definitivamente la providencia está aquí actuando. El Señor está disciplinando a su pueblo. ¿Qué puedo hacer? Y a menudo tenemos este dilema, ¿no? Como también compartía Gabriel, precisamente. Me llamaba la atención porque parece haber una sintonía en todo lo que se está compartiendo hoy, ¿no? ¿Por qué Dios permite este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios permite la enfermedad, el luto, la pérdida, los problemas económicos, la incertidumbre en nuestra vida? ¿Por qué? Pues es que precisamente Dios no suele decir ni por qué ni para qué. Correcto, estoy plenamente de acuerdo. Dios no suele dar explicaciones realmente. Rastrea toda la Biblia. El libro por excelencia del gran por qué, ¿cuál es? ¿Sabéis, no? Es Job. Job es un libro de 40 y tantos capítulos escritos para hacernos a nosotros ver ese diálogo de ¿por qué me está pasando a mí esto? Y los amigos le decían, ¿por qué ha sido malo? Y Job decía, pero si yo no he hecho nada. Y cuando Dios habla, y Dios responde a Job desde el torbellino, ¿acaso le explica por qué? No, no sabemos a menudo los porqués. ¿Sabes lo que sí sabemos? Que Dios está obrando. Y también sabemos que el Señor no te llama ni a comprender, ni a juzgar el motivo de por qué Él permite las situaciones. Nuestro papel es confiar. La invitación que el Señor nos extiende en estos momentos de extremo dolor y necesidad es confía, confía. Yo estoy al mando, yo estoy al control de lo que está pasando, no estás solo ni desamparado. Confía. De hecho, recuerda la premisa de la historia, te la dije antes, ¿verdad? Aunque la situación se vuelva desesperada, aunque hayamos sido rebeldes, aún podemos confiar en la misericordia y el poder de Dios para salvar. Ahora, ahí salta a la palestra otro personaje, ¿verdad? Salta ahí un oficial, un noble, muy cercano al rey, que dice, ¿esto va a ser así? Imposible. Imposible, ¿no? Aunque el Señor abra las puertas del cielo y lloviera su bendición y su provisión, sería imposible que mañana hubiese tal abundancia de trigo y de cebada que estuviese así de barato. Y claro, esto le acarreó una horrible sentencia. Tú lo verás, pero no disfrutarás de ello, le dijo Eliseo, ¿no? Nuevamente, sigue siendo una radiografía de lo que pasaba en Samaria, ¿no? Gente endurecida en contra de Dios y negándose a creer, ¿no? Ahora, una pregunta aquí. ¿Por qué Dios no les salva directamente, sino que les anuncia que en el plazo de un día les va a salvar? Es curioso, ¿no? Pues Dios podría actuar, ya estaban suficientemente desesperados y sufriendo bastante como para que Dios dijera, hasta aquí, he aquí mi salvación. En cambio Dios, en vez de actuar inmediatamente, anuncia, oye, en el plazo de un día va a haber liberación. ¿Sabéis qué? Yo creo que este es un patrón que se repite
a menudo en las Escrituras y creo que también en nuestra vida. Y es que Dios da siempre una oportunidad para la fe y la confianza en el Señor en el momento difícil. Dios no te va a quitar directamente esa situación dolorosa, en cambio te va a dar una oportunidad para la fe. Por eso vemos que aquí actúa de esa manera. Dios va a obrar, pero mañana. ¿Pero cómo que mañana? Yo tengo hambre hoy, ¿no? Estamos muertos de hambre hoy y necesitamos ya la salvación. Mañana el Señor va a traer salvación. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú confías? ¿Estás dispuesto a encomendarte al Señor o no? Los samaritanos claramente no. Estaban endurecidos contra el Señor. Vamos a avanzar. ¿Cuánto llevo? Llevo media hora. No está mal, ¿no? ¿Me vais a permitir un poquitito más, sí o no? Muy bien. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos, fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ya nos vamos acercando a lo que es el momento climático de la historia. Y ahora de repente el foco cambia, ya no estamos con Eliseo. Ahora vamos con 4 leprosos que mal vivían a las puertas de Samaria. Había caído la noche, estaban desesperados y son precisamente ellos los que van a descubrir la gran salvación que había obrado el Señor. Ya sabéis que en aquel contexto, cuando alguien contraía la lepra, la ley lo obligaba a vivir fuera del campamento, fuera de la ciudad, de una manera completamente marginal. Y se les prohibía acercarse a la gente, y cuando iban por la calle ellos tenían que ir pregonando que eran leprosos para que nadie se acercase sin querer, una manera de salvaguardar, ¿no? Pero claro, hay que ponerse en la piel de vivir de esa manera. Eran pobres criaturas que vivían de una forma totalmente marginal y, por si fuera poco, ahora también padeciendo el asedio de parte de Siria. Con lo que no es difícil imaginar su razonamiento. Es preferible ir a Samaria y si nos matan, que nos maten, que quedarnos aquí a morir de hambre. Ahora, ¿cuál fue su sorpresa, no? El Señor había derrotado a los sirios. Se habían ido, se habían marchado. Sabéis que la Biblia es enfática en esto. La forma en que Israel llegó a la tierra prometida y la conquistó nunca tuvo que ver con el poderío militar ni con su destreza en el campo de batalla. Jamás. Jamás. Su posesión de la tierra y su prevalencia en la tierra siempre tuvo que ver con los propósitos de Dios y su misericordia a favor de su pueblo. Por eso, continuamente, no solo en este pasaje, sino desde que salieron de Egipto y en muchas otras ocasiones, vemos que es Dios quien gana la guerra en el campo de batalla y que ellos no tienen que hacer nada, ¿no? Porque eso es algo que viene de parte de Dios. Ahora, la reacción de los leprosos aquí es comprensible, ¿no? Porque los sirios habían huido tal cual para salvar la vida, padeciendo esa confusión que había traído el Señor sobre ellos, y abandonaron todo, animales, comida, bebida, enseres,
oro, plata, todo, ¿no? O sea, no nos resulta tampoco muy complicado ponernos en la piel de los leprosos e ir, ¿no? Casi como una película. Aquí la primera tienda de los sirios aquí, ¿verdad? La que está en la orilla del campamento y ver cómo se asoman. No, que aquí no hay nadie, que no hay nadie, está todo lleno de comida y de bebida, ¿no? Y empezaron primero a saciar su sed y también un poco de codicia, ¿no? Pero rápidamente la situación cambia. Vamos a tratar de ir terminando prontito ya. Dice que luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que allí no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos atados y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, pues tomen ahora 5 caballos de los que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Y tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Aquí ya vemos cómo se va resolviendo la situación, llega al clímax de la historia, ¿no? Vemos que un arrebato de conciencia hace que estos 4 hombres leprosos vuelvan en sí y perciban en su corazón la responsabilidad de compartir con los demás la gran salvación que Dios había obrado. ¿Por qué? Porque no era justo que ellos estuviesen disfrutando de toda aquella abundancia mientras que el resto del pueblo desfallecía de hambre. Así que se proponen ir a la ciudad y compartir la buena noticia. Ahora, tú ponte un momentito en la piel de un leproso de aquella época. ¿No tendrías tú cierto derecho, entre comillas, a sentir un poquito de resentimiento contra la sociedad? He vivido marginado todos estos años, rechazado, la gente me mira con asco, con recelo. La gente hace como que no estoy, apenas tengo para subsistir. ¿No es un poco una situación, como se suele decir, de justicia poética, decir, pues ahora vaya entera? Y voy a disfrutar yo de esto, de la gente que se aguante, ¿no? Sin embargo, ellos renuncian a todo eso. Ellos renuncian al rencor, renuncian al resentimiento, renuncian a todos los sentimientos negativos que podían albergar, quizá con derecho, quizá, hacia esa sociedad, y deciden, no podemos callar. No podemos callar. Era la oportunidad perfecta para tomarse una revancha. Pero rehusaron comportarse de esa manera. Nos recuerda un poco a la actitud de Acán, ¿verdad? Como él también escondió ciertas cosas de la ciudad de Jai, pero los leprosos no cayeron en la codicia de Acán. Al final se arrepintieron y fueron y compartieron. Ahora vamos a hacer una pequeña lectura de eso. A menudo las buenas nuevas de salvación suelen llegar por medio de personajes insólitos en la Escritura. Recordemos que, por ejemplo, un par de capítulos antes, en este libro, es una sierva, una muchachita hebrea, una esclava, la que le dice a Naamán, el coronel o general del ejército sirio, hay salvación para ti, Naamán, en el Dios de mi pueblo.
Es un profeta pagano, por recordar otra historia, el que terminó bendiciendo a Israel durante los años de su peregrinación. La samaritana, por ejemplo, ¿os acordáis de la samaritana? Quizá una mujer también marginada, excluida, mirada con recelo por su ciudad. Y como ella no dudó y corrió a pregonar, he hallado al Mesías. ¿Y qué me decís de la expresión de Natanael? ¿De Nazaret? ¿Que la salvación viene de Nazaret? ¿De verdad? Es curioso, ¿no? Pero a menudo Dios provee salvación por medios y personajes que pueden resultar insólitos. El rey, por supuesto, no se lo creyó. Sigue siendo una persona que está completamente endurecido, incrédulo y rebelde, y él dice, no, que va, imposible, esto es una emboscada, nos han tendido una trampa, han hecho como que se han ido y están esperando que abramos la puerta de la ciudad para atacar, entrar y ya arrasar con todos nosotros, ¿no? No es sino hasta mucha insistencia y con reticencia que accede a comprobar el terreno, ¿no? Y ese es el momento para mí de mayor tensión, ¿no? ¿Os imagináis ese momento de abrir la puerta de Samaria? Casi que la podemos oír chirriar, ¿no? En los goznes, ¿no? Asomándose. Es como cuando estás viendo una película, ¿no? Y llega el momento de abrir la puerta para ver si el asesino sigue o no sigue ahí, ¿no? Y estás tú que parece que te tienes que agarrar al sofá para no caerte, ¿no? Porque estás en ese momento de mayor angustia, de mayor tensión. Eso es lo que está pasando aquí. Y claro, oh sorpresa, los soldados llegan con la noticia, los leprosos dicen la verdad, tenían razón. Así que vamos a ver cómo acaba la historia. Dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe en cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas en la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Así concluye la historia. De alguna manera todo regresa a su debido lugar y el autor de esta historia nos deja una reflexión muy concreta. En primer lugar, nota cómo es enfático el relato en esto. Sucedió todo lo que el Señor había dicho. Y lo repite e insiste, sucedió todo tal y como el Señor había predicho. El nivel de los alimentos, el precio, vuelve a su precio normal, que por cierto, si os pica la curiosidad, os diré que estamos hablando de 6 kilos de harina por 8 euros y 10 kilos de cebada por 8 euros. Más o menos al cambio para que os hagáis una idea, ¿no? Y también el oficial murió, atropellado por esa estampida de gente que salió hambrienta de la ciudad tratando de saciar sus necesidades, ¿no? Ahora, así termina la historia. Yo creo que la historia nos ofrece una lectura interesante. En primer lugar, no perdamos de vista esa primera lectura que el pueblo de Israel debía de hacer, porque esta es la génesis original del texto, ¿no? Los israelitas tenían que interpretar todas estas historias a la luz de su esclavitud. Ellos estaban en Babilonia. Ya no había ni Samaria, Jerusalén había sido arrasada, el templo había sido arrasado, la mayoría de la población había sido llevada como esclava, estaban en Babilonia desdichados, no tenían nada excepto la palabra de Dios. Es lo único que podía proporcionarles un poquito de consuelo y de identidad como pueblo.
Estaban derrotados, esclavizados y cautivos en una potencia extranjera. Y estas historias les recordaban el motivo de su situación. Ellos habían sido rebeldes. ¿Cómo es posible que pasaran de poseer la tierra al exilio? Porque habían sido rebeldes. Habían abandonado al Dios de sus padres y habían abrazado los Baales, las Aseras y todas esas abominaciones de las naciones paganas que vivían alrededor de ellos. Pero aún estaban a tiempo de arrepentirse y buscar salvación y restauración en el Señor. Aunque la situación se vuelva desesperada, aunque hayamos sido rebeldes, aún podemos confiar en la misericordia y el poder de Dios para salvar. Ahora, francamente, yo creo que esta historia nos invita a levantar los ojos un poquito más allá y visualizar algo que es mucho más trascendental todavía, ¿no? Porque cada uno de nosotros se enfrenta a un enemigo temible, fuerte, terrible, mucho más terrible y poderoso que los asirios, los arameos, los babilonios. Es un enemigo que nos ha tenido subyugados desde el primer día que llegamos a esta vida y que nos ha hecho vivir en esclavitud cada día de nuestra vida, y no es sino nuestra naturaleza, nuestra condición caída, nuestro corazón rebelde que nos aleja del Señor. Ese sí es el verdadero enemigo. Y a la luz de lo que nos enseña la Biblia, este también fue el verdadero enemigo de Israel y el verdadero enemigo de cada persona aquí presente. Y sabes que no hay nada, cero, nada, ningún recurso que tú tengas a la mano, al alcance de tu bolsillo, de tus capacidades, no hay nada que puedas hacer para librarte de ese enemigo. No puedes esconderlo a base de buenas obras o buenas intenciones. No puedes hacer nada, estás a merced de tu condición lejos de Dios. Pero hay alguien que sí puede salvarnos. Y hay alguien que sí tuvo poder para derrotar a este enemigo, como dice la Escritura. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabéis que la cruz de Cristo no fue ninguna derrota, fue una gran victoria sobre todo principado, potestad, sobre el mal, sobre la muerte y sobre el pecado mismo. Así que esta victoria y esta salvación ahora se nos ofrece gratuitamente a cada uno de nosotros por medio de la fe, ¿no? Para que en arrepentimiento y fe podamos volver a Dios y reconciliarnos con Él y disfrutar de este compañerismo y comunión con el Señor. Y creo que este mensaje de salvación debería repercutir en nosotros de diferentes maneras. En primer lugar, yo no os conozco a todos en profundidad y desconozco si alguna persona aquí presente viene por primera vez, o quizá haya venido alguna que otra vez, pero no ha tomado una decisión consciente de abrazar el Evangelio y de recibir este mensaje y esta oferta de salvación. Así que déjame recordarte de nuevo lo que dice este pasaje. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu historia, aunque hayas vivido toda tu vida de espaldas a Dios, aún tienes una oportunidad de recibir hoy la salvación que el Señor te ofrece y confiar en su misericordia. Como en el pasaje que hemos visto, a veces las circunstancias de la vida se vuelven como una olla a presión, nos atrapan, nos duelen,
nos llevan a nuestro límite de aguante, al borde de la misma desesperación. Y quizás es en este tipo de situaciones de mayor dolor, sufrimiento, cuando tomamos conciencia de ese hambre profundo que hay en el alma humana. Y es un hambre de comunión y compañerismo con Dios. Si esta es tu situación, de verdad yo quiero brindarte hoy la oportunidad de creer en Jesús y abrazar el Evangelio que Él te ofrece. Y ojo, yo no te estoy diciendo que Dios vaya a solucionar tus problemas, ¿vale? Quede claro. Ojalá Dios te ayude en las circunstancias. A menudo el Señor nos ayuda a todos nosotros, pero a veces no responde Dios de la manera que esperamos. A veces no lo hace. Sin embargo, créeme, el mayor de todos tus problemas no es lo que estés viviendo hoy. El mayor de todos tus problemas es vivir lejos de Dios, porque tiene repercusiones en esta vida y en una eternidad lejos de Él. Por lo tanto, amigo, amiga, el Señor te está brindando hoy esa oportunidad. No endurezcas tu corazón como el incrédulo de este relato. Todavía hoy tienes una oportunidad para creer en Jesús, acercarte a Dios, recibir la salvación antes de que el día te alcance. Por cierto, si has tomado esta decisión, avisa. Compártelo con los líderes de la congregación. Estarán deseosos de poder acompañarte, darte la enhorabuena y ayudarte a dar los siguientes pasos. Ahora, vosotros estaréis diciendo, este hombre lleva 51 minutos predicando y se supone que era algo del mes misionero, ¿no? Bueno, este texto, por supuesto, tiene una lectura misionera. Y es la que se extrae de esos 4 inesperados protagonistas de la historia. Démosle esta lectura. Aún hay tiempo para anunciar la salvación antes de que el día nos sorprenda, como dijeron los leprosos, ¿no? Todavía estamos a tiempo de recapacitar. Y todavía estamos a tiempo de ir a salvar a otros antes de que el día nos sorprenda. Hermano, es muy fácil, es súper cómodo acomodarse en la rutina evangélica, ¿verdad? Por supuesto, el domingo es el día rey de la semana, venimos, disfrutamos, alabamos al Señor, escuchamos palabra de Dios, a veces comemos, durante la semana tenemos nuestras actividades, ¿verdad? Y empezamos a entrar en esa rueda de trabajo, casa, iglesia, hasta que llega un momento que nos encasillamos y empezamos a parecernos casi un poquito más a esa primera fase de los leprosos cuando, oye, estaban ellos disfrutando de las bondades del Señor, pero no estaban compartiendo con otros. Y yo creo, hermanos, de verdad, sinceramente, que este texto nos está invitando a romper con esa rutina y hacer nuestro ese desafío misionero. Mira, ser misionero no es tener un título, ser misionero no es sacarte unos estudios de teología, no es ser el líder de misiones de la iglesia. Misionero es sencillamente alguien que tiene el coraje de aceptar una misión. Y ya está. Y tú dices, pero yo no sé hablar, yo no sé qué decir, yo no sé a quién evangelizar, no sé. Bueno, mira, recuerda que el Señor suele usar a gente insólita. Si usó a 4 leprosos muertos de hambre a punto de morirse, seguramente nos pueda usar a ti y a mí también. Él solo necesita una cosita de nuestra parte, un poquito de disposición y de fe. Y Él va a hacer el resto. A veces no tenemos todos los argumentos para convencer a la gente. A veces nos vamos a ver en conversaciones que no sabemos cómo responder a todas las preguntas que se nos plantean. Pero tú sabes una cosa. Tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tú puedes decir, como dijo el ciego, mira, yo solamente sé que yo antes no veía y ahora veo. No tengo capacidad para responder a todas tus preguntas, pero yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Yo solo sé que antes vivía preso de la ansiedad, del alcoholismo, de la pornografía,
de adicciones varias, y yo solo sé que Dios me ha sacado de todo eso, mírame. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Déjame darte algunas sugerencias. No salgas ni un día de tu casa sin haber orado por una oportunidad para compartir el Evangelio. Otra sugerencia. Ora específicamente por personas de tu día a día que no son creyentes, que te cruzas cada día, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, vecinos, familia. Ora por ellos, decide conscientemente dedicar tiempo a orar por la salvación de esas personas, porque eso estoy seguro que Dios lo usará para abrir puertas, quizá para una conversación clave en el momento oportuno. Procura mantener relación con gente que no es creyente. Como digo, es fácil verse absorbido por la rutina evangélica, ¿no? Pero debemos ser conscientes y diligentes en esto. Procura no aislarte de la gente que no conoce a Cristo. Mantén cierto nivel de amistades y relación con esas personas. Otra sugerencia sería, aprende cómo contar tu testimonio en pocas frases o cómo compartir el Evangelio en pocas frases. Procura formarte un poquito quizá en ese sentido. Pero sea como fuere, que el Señor nos ayude a tomar conciencia de esta gran responsabilidad. Anunciemos la buena nueva de salvación antes que el día nos sorprenda. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, con humildad confesamos delante de ti que la mayoría nos sentimos que no damos la talla. Que reconocemos que necesitamos tu perdón, tu compasión. Quizá a veces hemos sido cobardes o inseguros, Señor, a la hora de hablar de ti, y te pedimos perdón. Quizá, Señor, hay cosas en nuestra vida que tú tienes que poner orden también. Por favor, danos la oportunidad hoy, Señor, de volver a acercarnos a ti, a confiar en tu favor, en tu compasión, en tu misericordia. Como decíamos antes, Señor, si alguna persona que está escuchando estas palabras aún no ha decidido acercarse a ti, abrazar el Evangelio y recibirte en su corazón, abre su mente y su corazón, Señor, al Evangelio. Y salva, Señor, salva a las personas que no te conocen todavía. Y a los que ya llevamos tiempo, Señor, en tus caminos, Señor, ayúdanos de verdad a tener este corazón misionero cada día. A sentir en nuestra mente y en nuestra alma esa carga, Señor, que sintieron los leprosos. Esa responsabilidad de decir, tenemos que compartir con los demás. Ayúdanos, Señor, danos palabra y de nuevo cuando llegue el momento, Señor. Y a ti sea la gloria y la honra en todas las cosas. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.